2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, los saluda el profesor Alberto Méndez Villalba de Ciencias Sociales. Hoy en sexto de secundaria vamos a ver el gobierno de Gualberto Villarroel, el sexenio y la tesis de Pulacayo. Acompáñenos, comenzamos. Gualberto Villarroel gobernó Bolivia de 1943 a 1946. Hoy veremos su llegada al gobierno, las reformas sociales, el primer congreso indígena y su muerte trágica. Gualberto Villarroel nació en la localidad de Muela, hoy Villa Rivero, de la provincia de Punata, el 15 de diciembre de 1908. Comenzó sus estudios escolares en 1913 en la Escuela Militar de Guerra, donde destacó su afición a los estudios, especialmente a las matemáticas, saliendo bachiller en 1924 en su localidad natal. Continuó sus estudios profesionales ingresando en 1925 al Colegio Militar del Ejército y egresando con el grado de subteniente del Ejército en 1928. En 1931 ascendió al grado de teniente, al igual que muchos militares de su generación, combatió en la Guerra del Chaco, formando parte del Regimiento de Infantería 8 Ayacucho. Participó en las batallas de Cañada Estrongue y la defensa de Villamontes. Al finalizar la guerra fue considerado un héroe nacional y ascendió al grado de capitán en 1935. Después de la crisis económica boliviana, apoyó la dictadura militar de David Toro y Germán Busch Becerra. Su llegada al gobierno, Gualberto Villarroel accedió a la presidencia de Bolivia a sus 35 años de edad, convirtiéndose de esa manera en uno de los presidentes más jóvenes de la historia de Bolivia, junto a Antonio José de Sucre, Jorge Córdoba y Germán Busch Becerra. El 20 de diciembre de 1943, el mayor Gualberto Villarroel lideró un golpe de Estado contra el presidente Enrique Peñaranda y se convirtió en presidente de facto de Bolivia. En 1945 fue elegido presidente constitucional para el periodo de 6 años. Fundó el movimiento nacionalista militar Razón de Patria, RADEPA. Entre sus reformas importantes está la promulgación de la Constitución Política del Estado de Bolivia de 1945, en la que se destacan las reformas sociales como el reconocimiento de los sindicatos, el derecho a la pensión, al retiro voluntario, la abolición permanente del pongueaje y la mita, que eran modos de esclavitud instaurada por los españoles durante la colonia. En 1945 convocó al primer Congreso Indigenal de Bolivia, coordinado por Roberto Hinojosa. En este congreso asistieron alrededor de 1.200 representantes indígenas acompañados de su familia. Dentro de ellos se destacó la prohibición de los servicios de pongueaje y mitanaje, prohibición de los trabajos personales en forma gratuita, abolición de los trabajos y diezmos, otorgación de tierras a favor de los indígenas, obligación de los patrones de implementar escuelas para la educación de los hijos de los indígenas que trabajaban la tierra. También estas reformas fueron propuestas por el Congreso y fueron convertidas en normativa por Villarroel a través del Decreto Supremo 318 del 15 de mayo de 1945, aunque fueron modificadas o abolidas en gobiernos posteriores. Su muerte trágica. Los Estados Unidos acusaron al MNR de inclinaciones pro-nazi, sobre todo porque el nuevo gobierno se oponía a los bajos precios del estaño, que consideraban la contribución de Bolivia a la causa aliada. En enero de 1944, Washington logró que todos los países del hemisferio, con la excepción de Argentina, aprobaran una declaración que catalogaba a los miembros del régimen boliviano de francamente hostiles a los propósitos de la defensa interamericana. La falta de recursos económicos agravó la inflación y el paro obrero. Esta situación desembocó en la revuelta popular del 21 de julio de 1946, en la que Villarroel fue
derrocado por una turba que lo sacó del palacio de gobierno para posteriormente arrastrarlo por la plaza mientras era apuñalado y golpeado cruelmente. Y una vez muerto se lo colgó en la Plaza Murillo en La Paz junto con 3 de sus colaboradores, Luis Uria de la Oliva, su secretario privado, el capitán Waldo Vallivian, su edecán, y Roberto Hinojosa, director del periódico Cumbre. El sexenio de 1946 a 1952 se conoce como sexenio este periodo de 6 años en el cual estuvo gobernado por Enrique Ergos, Mamerto Urrialogoitia y Hugo Vallivian Rojas. Durante el sexenio, los desconocimientos a los decretos promulgados por el gobierno de Villarroel y el Congreso Indígena quedaron como fundamento. El uso de la violencia, la represión a varios sectores de la sociedad, donde los indígenas y obreros fueron los más arremetidos. También la persecución política que se lleva a cabo en este periodo, teniendo en cuenta que el viejo régimen MNRista es perseguido por ser catalogado como un gobierno totalitario. Llevó a campos de concentración y a exilio a varios dirigentes del anterior régimen. Todo este ambiente de represión y violencia estatal en estos 6 años de un gobierno oligarca creará un ambiente propicio para una revolución que se va preparando paso a paso. En esto los indios se mostraron en sus intentos de sublevación y que terminaron en masacres debido a que jugaron los intereses de los terratenientes del altiplano paceño. Los primeros partidos de izquierda. El marxismo fue representado por el Partido de la Izquierda Revolucionaria PIR, que nació el 26 de julio de 1940 en un congreso realizado en Oruro y cuyos principales líderes eran José Antonio Arce y Ricardo Anaya. El PIR llegó a ser el partido más prestigioso de la década del 40 y fue el primero que aceptó el marxismo como fundamento a su ideología. El Partido Obrero Revolucionario, fundado en junio de 1936 en Córdoba, Argentina, por izquierdistas desterrados en Chile y Argentina, bajo la dirección de Tristán Marov, Gustavo Navarro y José Aguirre Gainsbourg, se planteó llevar a Bolivia hacia el socialismo trotskista de la Revolución Permanente en 1939. Guillermo Lora le dio la continuidad al partido y planteó la instauración de un Estado obrero campesino. La Falange Socialista Boliviana, fundada en Chile el 15 de agosto de 1937, se declaró anticomunista, con tendencias hacia el fascismo corporativista y al nacionalismo español. Los miembros del partido se regían por un riguroso concepto de disciplina, la subordinación constante del individuo por su visión del bien común y el sistema jerárquico basado en la selección del más apto. Su máximo líder fue Óscar Unzaga de la Vega. El movimiento nacionalista revolucionario MNR se gestó después de la Guerra del Chaco en 1932-1935. Fijó su fecha de fundación el 7 de junio de 1942. Los fundadores fueron Víctor Paz Estensoro, Hernán Siles Suazo, Carlos Montenegro, José Cuadros Quiroga, Talter Guevara Arce y, entre otros. El partido identificó a la oligarquía como los responsables del retraso boliviano, reivindicando los derechos de los sectores marginados. El MNR forjó una alianza entre la clase media y los sectores obreros, elaborando un plan nacionalista que desencadenase en la toma del poder, ya sea por medios democráticos a través de una revolución burguesa para acabar con el sistema político imperante. La tesis de Pulacayo. El 21 de julio de 1946, la alianza entre la Rosca Minero Feudal y el PIR derrocan al gobierno de Villarroel, que era un gobierno de corte nacionalista del que era parte el MNR, pero que pronto mostró sus limitaciones ante la presión del imperialismo y el poder minero feudal. El 8 de noviembre de 1946, en el Congreso Extraordinario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en Pulacayo, Potosí, el proceso de maduración política del proletariado minero boliviano alcanza su expresión más elevada al aprobar la famosa tesis de Pulacayo,
que fue presentado por un joven universitario y militante trotskista del Partido Obrero Revolucionario, Guillermo Lora. La tesis de Pulacayo muestra el proceso de transformación de la lucha instintiva de la clase obrera en conciencia política, partiendo del temor a que el gobierno rosquero enemigo de los trabajadores acabe con sus conquistas, se proyecte hacia la lucha insurreccional para implantar un gobierno de obreros y campesinos, la dictadura proletaria. Por primera vez se caracteriza al país como un país capitalista atrasado y en consecuencia la necesidad de una revolución socialista. Ahora, valoremos todo lo estudiado y en base a la teoría realicemos un análisis en los siguientes aspectos: los partidos políticos, organizaciones sociales, agrupaciones ciudadanas y su influencia en la sociedad boliviana actual. En cuanto a nuestra producción, los invito a que realicemos una línea de tiempo del proceso histórico estudiado. Eso fue todo por hoy, queridos estudiantes. Los invito a que socialicen todo lo aprendido con sus compañeros, profesores y padres en su hogar. También los invito a que visiten las plataformas del Ministerio de Educación para saber más de este y muchos más contenidos de historias que se encuentran ahí. Nos vemos y será hasta pronto. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.